verdadero nombre fue José de Jesús Negrete Medina y es del que hoy nos viene a contar Iván López Gallo, quien también nos platicó de dónde surgió su apodo. Ivancito, ¿cómo estás? A ver, Iván. Muy bien, muchas gracias, buenas tardes. Oye, son de esos grandes personajes que si bien eran malos o eran delincuentes, Sí. ayudaron mucho a su gente, ¿no? A la Así gente es. que los rodeaba, la gente de su colonia, de su población, de su, ¿no? De su municipio. entorno, sí. De su entorno, exacto. Y bueno, México es una tierra rica en este tipo de bandidos. El mismo Pancho Villa, por ejemplo, ¿no? Antes de entrar a la revolución, era un ladrón, robaban ganado, asaltaban, y después él iba con la gente y repartía el dinero, le daba un poco a su familia y lo demás, él mismo lo narra en sus memorias, lo daba a la gente del pueblo, ¿no? No es el único, antes estuvo Joaquín Murrieta, que vive por ahí de la década de 1840, 1850, después de que México pierde California. Ajá. Él vivía en California y un día llegan los norteamericanos y violan a su cuñada, estaba en la casa de su hermano, violan a su cuñada, ahorcan a su hermano, a él lo dan por muerto, lo torturan horriblemente, lo dan por muerto porque querían quitarles la tierra, Ok. porque eran que se dan esta Sí, serie de claro, despojos claro. después de que California pasaba a ser propiedad de los Estados Unidos, ¿no? Y bueno, Joaquín Murrieta, a raíz de eso, no muere, decide vengarse, arma un ejército y entonces empieza a atacar a los norteamericanos. Lo que les quitaba se lo repartía igual a los mexicanos que estaban ahí en California. Y hay un corrido muy famoso que una de sus estrofas dice: de México es California porque Dios así lo quiso, ¿no? Y bueno, también eso es la leyenda del zorro. Exactamente. ¿no? Dicen, exacto, que la forma en la que vestía Joaquín Murrieta es similar a la que usaba el zorro. Y sí, es la base de la ¿Lo leyenda del metieron zorro. a la cárcel? A Murrieta lo mataron. Lo al final. mataron, ok. Sí. Ok. Y bueno, vámonos, digo, podríamos Con el platicar. tigre. Es que hay ¿cuántos Sí. personajes hay en la historia? Y de los este que faltan. tipo? Los Uy, que faltan. sí. A ver, ¿quién Sí, es? sí. Ese es el tigre de Santa Julia. Oh, Don ¿por qué le dicen así? Jesús Negrete. Ahorita te cuento por Ok. qué le dicen así. Antes de platicarte eso, de platicarles eso, más bien, vamos a ver que este hombre, Jesús Negrete, él había sido oficial, había sido sargento segundo en el 3er Batallón de Artillería. Ok. Esto significa que sabía usar armas, que tenía conocimientos militares y que los emplea después cuando decide formar la banda de ladrones con la que empieza a robar aquí en la Ciudad de México, ¿no? ¿Por qué le dicen el tigre de Santa Julia? Bueno, porque andaba mucho En la zona. en esta zona. ¿Dónde está Santa Julia? Bueno, cerca de la México-Tacuba está la colonia Tlaxpana y está la colonia Náhuac. Eso es lo que antes era Santa Julia. Ahí estaba el barrio de Santa Julia. Por ahí andaba mucho este hombre. Le ponen así porque cuando los estaban ya tratando de capturar, se da, mira, sus retratos, sus pinturas, ¿no? Se da un Fíjate, lo enfrentamiento. caricaturizaron y todo. Sí, Ajá. sí. Se da un enfrentamiento en el que él mata a dos de los gendarmes que trataban de apresarlo. O sea, se agarran a balazos, mata a dos, y a raíz de eso le ponen el tigre de Santa Julia por la colonia en la que se había dado el enfrentamiento. Ok. Y entonces él continúa robando y repartiendo el dinero. Se y lo en repartía a la gente que vivía en Santa Julia. a la gente Justamente. de los barrios, sí. Ok, de los barrios. Ahora, que esa es una forma en la que la misma gente te proteja, ¿no? Sí, claro. Que es algo, Por supuesto que te protege. claro, es algo que le hoy hacen los narcotraficantes. Exactamente, sí. ¿Quién es el benefactor de pueblos que de otra forma no tendrían camino, no tendrían luz? Pues los narcos, y la gente los protege, Por ¿no? supuesto. Es obvio, no van a ir contra sus intereses. Pero bueno, agarran al tigre de Santa Julia, a Jesús Negrete. Ahora, qué curioso, ¿no? Porque él era Jesús Negrete, estaba Chucho el Roto, otro Jesús, también Jesús un bandido muy Arriaga. famoso, que le decían el Roto porque vestía como los ricos. O sea, cuando un pobre viste de rico, le decían, El trataba roto. de verse igual, eran los rotos. Pero vamos, Jesús, un nombre popular, ¿no? Hay otro que no era bandido, pero Jesús García, el de la máquina 501, que salva a una población de Zacatecas. Pero bueno, la cosa está en que Jesús Negrete pues, se volvió famoso, el tigre de Santa Julia se volvió famoso, y empiezan a buscarlo. Y dicen, tenemos que acabar con esta banda porque se está haciendo demasiado popular. Van, hay un enfrentamiento y los agarran. Y en las imágenes que estábamos viendo anteriormente estaba la cárcel de Belén, que toma importancia en la historia porque lo detienen, aquí está precisamente, lo detienen a él junto a sus compañeros, su banda, Pedro Sarracín, que estaba también Pedro Mejía, Anacleto López y otro señor al que le decían el Marquesito. Los agarran y los meten a la cárcel de Belén, ¿no? Y entonces, como buen bandido, como buena leyenda en proceso, dice, pues vámonos, ¿no? Sí. Y se pone de acuerdo con sus 4 amigos, se escapan de la cárcel de Belén. Oh. Cualquier parecido con el Chapo es mera coincidencia. Mera coincidencia. A ver, ¿dónde estaba la cárcel de Belén?
La cárcel de Belén está acá hacia el centro. Ok. Pero se ¿Cómo escapan se de escapan, se sabe? Fíjate que te lo traigo de tarea. Ok. Me lo traigo de tarea, pero se escapan de la cárcel. Lo que está es que se escapan, ¿no? Igual sobornaron a algunos guardias, salieron a balazos, no sé. Esto me lo llevo de tarea, lo anoto aquí. Y decide Jesús Negrete, yo le voy a decir García, Jesús Negrete, el tigre, decide no irse con sus cuates. Decide jalar por su lado, ¿no? Una buena decisión porque como a las 5 horas los agarran a los 4. No me digas. Y los llevan de regreso a la cárcel, ¿no? A la misma. Sí, pero entonces corre la voz de que el tigre se escapó y se empieza a volver una leyenda más fuerte, ¿no? Por lo que Porfirio Díaz dice, bueno, a este cuate tenemos que detenerlo antes de que tenga un arraigo mayor. Y le dice, oye, jefe de la policía, que curiosamente era su sobrino Félix, ¿no? Era Félix coronel, Díaz. Félix Díaz, era coronel en esa época, después fue general. Dice, a ver, pues, agárralo, ¿no? Y Félix Díaz empieza a investigar la famosa labor de inteligencia, ¿no? El Dicen, CISEN. Ahí El CISEN. empezó el famoso CISEN. Así es, y entonces dicen, ¿cómo vamos a dar con este señor, no? Y por ahí les llega el rumor, dicen, bueno, la labor de inteligencia, claro, de que tenía una novia que se llamaba Guadalupe Guerrero y estaba muy enamorado de Guadalupe, de la Lupita, ¿no? Ok. Él tenía por costumbre, para que no lo agarraran, ir a un lugar y no quedarse mucho tiempo, estaba un rato y luego dejaba pasar bastante en regresar, ¿no? Y ¿Cómo entonces... quién? Igual Pancho el Villa, Chapo. bueno, como el Chapo, pero Pancho Villa, por ejemplo, lo que hacía es que no dormía en donde se supone que iba a dormir. No sé Ok. si sabían eso. Decían, aquí te vas a dormir, general. Ah, sí, bueno, preparaba la cama, se despide de todos, se iba a dormir y en la noche se paraba y se iba a otro lado, ¿no? Y entonces muchas veces así se salvó de que lo mataran. Él hacía algo similar, estaba en un lugar, no sé, se iba y regresaba quién sabe cuándo, pero por poco tiempo. Pero se dan cuenta que está muy enamorado de Lupita, ¿no? De Guadalupe Guerrero y dicen, pues vamos a vigilarla, ¿no? Pero ¿cómo vamos a hacer? Empiezan a pensar, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer que él esté más tiempo acá? Dicen, ya sé. Uno de los oficiales de Félix Díaz empieza a decir que él anda con ella y que tiene un romance. Oh. Y entonces eso empieza a correr y llega a oídos de Chucho el Roto, que se enoja, se pone muy celoso, ¿no? Sí. Y dice, no, a Tengo que vigilarla. Sí, mis cuadernos no me los rayan, ¿no? Entonces empieza a visitar más a Guadalupe. Y siempre caen, hombre, con las Por ahí mujeres, fue. por el amor. Sí, caen los hombre. delincuentes. Pierden Siempre la cabeza. Pues pierden la la empieza cabeza, a visitar, y la literal. empieza a visitar, y la empieza a visitar. Y lo que hace la policía de Félix Díaz es poner agentes vestidos de paisano vigilando la casa para ver qué día va, ¿no? Y de repente les llega el pitazo. ¿Saben qué? Que aquí está. Vámonos, se van varios agentes para detenerlo. Entran a la casa, ¿no? Supongo que civilizadamente tocan. No, no, Supones mal. entran a la casa, buscan abajo de la cama, buscan en la alacena, buscan por aquí, buscan por allá. ¿Cómo crees? ¿Ya se había escapado? Nada del tigre. Guau. Nada. Y de repente dicen, A ver, ¿qué no, hubo, no? espérame. ¿Era el tigre o era, cómo se llama? Chucho el Roto. No, el tigre de Santa Julia. Ok. El tigre de Santa Julia. Jesús Negrete, ¿no? Y no está el tigre. Esto fue por allá por Tacubaya, en el barrio de Puente Pinto, Ok. en Tacubaya, ¿no? Lo que hoy es Tacubaya. Y dicen, ¿dónde está? Ya se nos peló. Entonces dicen, chin, ya valió gorro, pues que ya hicimos el ridículo, ¿no? Y van, a alguien se le ocurre, salen, y atrás de la casa había una nopalera. Entonces dicen, a ver qué hay. Y ahí estaba Chucho No. Negrete atrás de los nopales con los pantalones abajo, No. sin posibilidades de defenderse, ¿no? De ahí de ahí el famoso dicho, me agarraron como al tigre de Santa Julia. No, así Sí, fue. así fue. Dicen que tomó pulque y comió mole y que la combinación no fue muy buena y que Para se le había su pasado digestión. yendo al baño. No puede ser. La otra leyenda así de negra es bravo. que Lupita lo traiciona y le pone purga. Y que, ajá, No. también se dice eso. También que lo existe purga. esa versión. Que en el mole le pone purga y que viene el pitazo. Bueno, el hecho es, Uf, haya sido te que ella agarra- colabora o sí, no. yo no sabía Sí. de lo de ¿No habías te oído agarra esa? como el tigre de Santa Sí, Julia. sí, te dicen eso. Pero en serio, estaba en la posición es de aguilita, le dicen. Exacto, pues No. evidentemente En en el cuclillas. campo. Sí. En cuclillas. ¿Cómo que y eso pasó la historia? Sí, Claro, pues por eso de ahí el dicho. ahí viene el dicho, sí. No se pudo Bueno. defender, pues, de hecho les había dicho, pues nomás acabo, ¿no? Por favor. Oh. Ni Qué modo que se lo historia. llevaron así Sí, todo no, cochino. no creo que hubieran no. querido ellos tampoco, ¿no? Entonces, pues bueno, se lo llevan, lo vuelven a meter a la cárcel de Belén y lo fusilan.
terminó sus días frente al pelotón de fusilamiento. Qué tristeza. Sí, después Por lo el enterraron. mole. Ay, sí, por el mole, Por un el molito. amor, te lo cantó de menos era el amor, mole. el mole y el pulque. ¿Te imaginas cómo se debe haber arrepentido, no? Además, por la forma en la que lo agarraron. Oye, que tú fuiste el que agarraron. Ah, sí, yo fui. Ya que era una leyenda que a todo el mundo Que se te le haga- escapaba, Que te agarren así. Imagínate. pero a la tripa no se le escapa a uno. No, pero Y no fue la entonces- tipa, fue el amor, hombre. Esta, pues, el amor, el tragazón, lo tragón, no sé, era una leyenda, vean esto, ¿no? Se imprimían folletos, había, bueno, hasta películas. Ahorita, Imagínate qué tan ¿no? famoso se hizo, ¿verdad? Sí, este es un Hoy periódico por de hoy. Y ahí, por ejemplo, 1906. ponen la nopalera detrás de la que estaba. el maguey. Exactamente, donde Fíjate lo nada agarran, más, ¿no? qué Sí. historia, Ese es su ve cráneo. nada más. Wow. Lo sacaron tiempo después para estudiarlo y el día de hoy, de hecho, está en exhibición. Hay un museo que lo tiene en exhibición, ¿Cómo ¿no? querés? Sí, y ahí se ven los balazos que le dejaron. Bueno, eso es la recreación de cuando lo arrestan. La ¿no? nopalera ahí está. Sí, pero al no haber fotografías, pues Claro. entonces los periódicos ilustraban con grabados. Con Esta es una viñetas. película que hubo en los años 60, ¿no? Que lo... Con Norma Lazareno. No, ¿cómo querés? Sí, con Carlos López Moctezuma, también una figura, y Noé ¿no? Murayama. Bueno. Esta Y este fue es el la remake. famosa, la nueva. Así es. La casa de Isidro Favela es donde está el cráneo, gracias. Ahí lo Ok. podemos ver. Y bueno, ha habido muchas publicaciones, desde revistas que son más alarmistas, ¿no? O más, ¿cómo se llama? De tipo nota roja, más amarillistas, hasta Ajá. publicaciones más serias como esta que Universitarias, estábamos viendo, ¿no? sí. Una publicación universitaria. Pero bueno, este es el famoso Tigre de Santa Julia. De hecho, les traigo un corrido que habla sobre este personaje también. ¿También? Así es. Wow, ver. vamos a escucharlo. Gracias, Ioncito. No, gracias a ustedes. Gracias.